Elías Thorne, con apenas 15 años, estaba sentado en un vagón de carga que traía traqueteando por picos escarpados mientras caía una feroz tormenta de nieve. La locomotora se detuvo durante varias horas en medio del aullido del vendaval, y Elías miraba hacia afuera a través de una pequeña rendija entre las tablas de madera mientras el paisaje se convertía en una extensión congelada y mortal. Sin embargo, dentro del vagón, él estaba protegido. El techo arqueado de hierro repelía los copos como el agua de una superficie inclinada. Los laterales desviaban por completo las ráfagas. El interior estaba algo frío, pero no mortalmente. Una barrera, murmuró Elías para sus adentros. Este vagón es una barrera que nos envuelve. Su compañero, un perro pastor llamado Rex, levantó el hocico al oírlo hablar. Rex lo había acompañado durante un par de años, desde que ambos habían sido abandonados. Elías por un padre perdido en el exceso de licor. Rex por una familia que se mudó y lo dejó encadenado a un poste. Se encontraron el uno al otro. Sobrevivieron juntos. Y en ese momento, Elías pensó, ¿y si construyera una barrera que rodeara una cabaña? Lo dijo en voz alta. Una estructura lo bastante grande como para abarcar toda la vivienda, que repeliera los copos, detuviera los vientos, como una protección para una casa. La cola de Rex golpeó el suelo del vagón. No entendía las palabras, pero sí el tono. Su compañero estaba planeando algo. Planear significaba crear. Crear significaba tener un rumbo. 3 meses después, llegaron a Frost Valley, en Montana. Elías tenía $17, un saco de herramientas y una idea que todos consideraban la más absurda imaginable. Se equivocaban. Región de Montana, agosto de 1891. El asentamiento de Frost Valley había visto pasar a muchos jóvenes vagabundos. Muchachos que huían de problemas o perseguían oportunidades, en busca de tierra o riquezas o un nuevo comienzo. La mayoría aguantaba una sola temporada fría antes de regresar al este con dedos entumecidos y sueños rotos. Elías Thorne no parecía diferente de los demás. Ahora con 16 años, delgado pero endurecido, con manos callosas y mirada alerta. Solo el perro que lo acompañaba provocaba segundas miradas. Ese es un animal fuerte, comentó Samuel Grant, dueño de la tienda de suministros y recibidor informal de la comunidad. Pastor, ¿verdad? Sí, señor. Se llama Rex. ¿Qué te trae a Frost Valley, muchacho? Quiero reclamar tierra, oí que hay parcelas libres en la ladera superior. Las cejas de Samuel se alzaron. ¿La ladera superior? Está libre porque nadie la quiere. Demasiado expuesta. Los vientos allí te congelan antes de las fiestas. Conozco los vientos. Elías habló con calma, seguro. He ideado un plan contra ellos. ¿Un plan? Samuel soltó una risita. Muchacho, hombres con el doble de tu edad y 10 veces tu dinero intentaron construir allí. La nieve lo cubre todo. Los vientos destruyen lo que la nieve deja en pie. ¿Qué plan puede idear un chico de 16 años? Construiré una barrera. ¿Perdón? Una curva de metal sobre mi cabaña. Como una cubierta sobre otra cubierta. La curva se encarga de la nieve y los vientos. La cabaña de abajo queda protegida. Samuel lo miró un momento. Luego rió, no con maldad, sino con genuina incredulidad. Muchacho, esa es posiblemente la idea más ingeniosa o más loca que he oído. Negó con la cabeza. Probablemente ambas. Probablemente. Elías asintió. Pero lo haré de todos modos. La parcela le costó 12 de sus $17. Nadie más quería el lote de la ladera superior, 40 acres de pendiente desnuda que atrapaba todas las tormentas que barrían el valle. Los 3 propietarios anteriores la habían abandonado, dejando bases de cabañas aplastadas por el peso de la nieve o destrozadas por los vientos. Elías inspeccionó el lugar en su primer día, con Rex trotando cerca, y examinó los errores de sus predecesores. Construyeron demasiado débil, pensó, mirando un poste caído, y demasiado expuesto.
Sin escudo, sin defensa, solo cabañas abiertas como blancos. Rex olfateó la madera podrida y luego miró a su compañero esperando. Lo haremos diferente, amigo. Crearemos una cabaña intocable. La primera fase fue la curva. Elías había visto estructuras de metal curvado en depósitos de ferrocarril, edificios de almacenamiento hechos con láminas de aleación ondulada fijadas en forma semicircular. Eran feos, pero notablemente resistentes, diseñados para desprender la nieve y soportar fuerzas de viento que derribarían construcciones comunes. No tenía dinero para comprarlas, pero podía fabricar una. El metal provenía de una mina abandonada a 20 millas al norte. La explotación había cerrado 2 años antes, dejando equipo, edificios y montones de láminas de aleación ondulada que nadie quería. Elías ofreció $3 al encargado por todo el metal que pudiera transportar. El hombre rió y le permitió llevar lo que pudiera. Le tomó a Elías 6 semanas trasladarlo todo. Hizo 17 viajes, llenando su pequeño carro con láminas de metal, tirando de él con un burro prestado por trabajo, subiendo los suministros por la pendiente en cargas tortuosas una tras otra. Las láminas eran pesadas y difíciles de manejar, cortándole las manos a pesar de los guantes, amenazando con resbalar del carro en cada tramo empinado. El trabajo casi lo destruyó. En el cuarto viaje, una lámina cortó el guante y le abrió un profundo tajo en la mano. Él mismo la cosió con hilo y una aguja calentada, mordiendo una rama mientras Rex gemía cerca. En el 9º viaje, una rueda del carro se rompió y cargó las láminas en la espalda, 3 por vez, 200 libras de metal por 3 millas de sendero montañoso. Sus brazos sangraban donde los bordes se clavaban. En el 15º viaje, una tormenta lo atrapó al descubierto. Se acurrucó bajo el carro con Rex, viendo rayos partir troncos a 100 pasos y preguntándose si viviría para terminar su proyecto. Pero persistió. Cada amanecer se levantaba dolorido y agotado. Y cada amanecer volvía a cargar el carro. Un viaje más, le decía a Rex. Solo uno más. Luego descanso. Pero uno más siempre se convertía en más porque la curva en su mente no se formaría sola y nadie más la construiría por él. Rex lo acompañaba en cada viaje. A veces corriendo adelante para explorar el camino. A veces rezagándose para seguir olores, pero siempre volviendo. Siempre ahí. Buen amigo, decía Elías en las pausas, compartiendo el agua con el perro. Estamos avanzando. Lento pero constante. A finales de septiembre, había acumulado suficiente metal para una curva de 40 pies de ancho y 60 de largo. Ahora solo faltaba descubrir cómo ensamblarla. Los habitantes del asentamiento venían a mirar. Naturalmente, corrían rumores sobre el chico loco de la ladera superior, construyendo algo irreconocible. Llegaban solos o en parejas, curiosos, escépticos, preparados para el fracaso. ¿Qué demonios se supone que es eso?, preguntó Dr. Hale, el mejor granjero de la zona. Estaba sentado en su caballo al borde del lote de Elías, mirando el esqueleto a medio construir de la curva. Parece el armazón de un pez gigante. Es un escudo, respondió Elías, sin dejar de trabajar. Estaba encaramado en una escalera, fijando soportes de metal curvado a anclajes hundidos en cemento. Cuando esté terminada, construiré mi cabaña dentro. Dentro. Víctor rió. Muchacho, estás haciendo un cobertizo y luego poniendo una casa dentro del cobertizo. Algo así. Es la idea más tonta que he oído. Estás haciendo el doble de trabajo para el mismo resultado. No el mismo resultado. Elías bajó de la escalera para enfrentar al granjero. Cuando lleguen las tormentas, el techo de tu casa tiene que soportar toda esa nieve. Tus paredes tienen que detener todos esos vientos, y si fallan, te congelas. Señaló hacia la curva que emergía detrás. Mi cabaña no tendrá que hacer nada de eso. La curva se encarga de la nieve. La curva se encarga de los vientos. La cabaña solo tiene que ser una cabaña. Víctor negó con la cabeza. ¿Y si tu curva se derrumba, cuando todo ese metal caiga sobre tu pequeña cabaña? La curva no se derrumbará.
Este diseño soporta hangares de locomotoras. Ha resistido cosas peores que las temporadas de Montana. Ya veremos. Víctor giró su caballo para irse. No vengas llorando cuando quedes enterrado bajo tu locura, muchacho. Se fue sin mirar atrás. Elías volvió al trabajo. Octubre trajo el fin del esqueleto y el comienzo de la cabaña. La curva estaba completa, un enorme semicírculo de metal ondulado, abierta por delante, cerrada por detrás, fijada a bases de cemento de 4 pies de profundidad. Parecía extraña en el paisaje de Montana, como una fábrica insertada en la naturaleza salvaje, pero sólida. Cuando Elías se paraba dentro y miraba el techo curvado a 40 pies de altura, sentía algo que no había sentido en años. Seguro. Ahora la parte más fácil, le dijo a Rex, que había elegido un sitio cerca de la abertura de la curva como puesto de vigilancia. Construir una cabaña es sencillo. Ya lo he hecho antes. No lo había hecho realmente, pero había visto a otros y tenía libros y tenía tiempo. La curva le daba tiempo. Podía trabajar bajo la lluvia, las primeras nieves, en condiciones que detendrían cualquier construcción al exterior. La barrera lo protegía mientras construía. La cabaña tomó forma durante octubre y noviembre. Paredes de madera subiendo dentro del recinto de metal. Un techo inclinado y necesario para soportar nieve porque la curva lo hacía. Ventanas y puerta y chimenea ventilando por una abertura dejada en la cima de la curva. La hizo más grande de lo necesario porque había espacio. 2 habitaciones en vez de una. Un nivel superior para almacenamiento, un verdadero porche, aunque el porche estuviera dentro de la curva e inmune a la lluvia o la nieve. Luego llegó la leña. Elías entendió que la curva no era solo protección. Era almacenamiento. Todo el espacio protegido a lo largo de los lados, los huecos entre la cabaña y la barrera curvada de metal podían contener leña suficiente para años, no meses. Empezó a cortar a finales de noviembre, talando árboles de su lote, partiéndolos hasta que los brazos le dolían y la espalda protestaba. Rex arrastraba las ramas menores de vuelta a la curva mientras Elías tiraba de las partes pesadas en un trineo improvisado. Para diciembre, había apilado leña del suelo al techo a los lados de la cabaña. Enormes murallas de troncos partidos convirtiendo los espacios en obstáculos sólidos. Cualquiera que mirara la curva desde fuera vería madera, madera, más madera, con solo la puerta de la cabaña visible entre 2 montones de leña. Eso es leña suficiente para 3 temporadas, comentó Samuel Grant en una visita, con la boca abierta ante la vista. Esa es la idea, Elías se secó el sudor de la frente en medio del frío. Nunca quiero quedarme sin. La mayoría corta solo lo necesario para una temporada. La mayoría no ha visto lo que una temporada de verdad puede hacer. El tono de Elías era tranquilo, pero firme. Yo sí. No me atrapará. No. Desprevenido. Nunca. Los habitantes del asentamiento seguían observando. Su escepticismo poco a poco cambió a algo distinto. No era plena confianza, pero sí interés. Fascinación. Todavía pienso que estás loco, dijo Samuel Grant en una visita, viendo a Elías colocar ventanas. Pero empiezo a pensar que estás loco de la forma inteligente. ¿Eso es un cumplido? Aún no lo sé. Pregúntame en primavera. Diciembre trajo la primera prueba real. La tormenta llegó el 14 de diciembre. Una bestia rugiente que los mayores decían que era la peor en 2 décadas. Vientos capaces de derribar a una persona. Nieve cayendo tan densa que la visibilidad era nula. Temperaturas cayendo a 30 bajo cero. Elías estaba dentro de su cabaña cuando golpeó. Oyó el viento chocar contra la curva. Un profundo eco retumbando a través del metal. Oyó la nieve acumulándose en el techo curvado arriba. La oyó deslizarse por los lados como estaba planeado. Oyó los ruidos de la tormenta intentando destruir todo a su paso. Y dentro de su cabaña, dentro de su curva, estaba caliente. La estufa ardía constantemente, calentando el espacio reducido cómodamente. Las paredes de la cabaña permanecían firmes, sin ser sacudidas por el viento porque la curva lo bloqueaba por completo.
La nieve no se acumulaba en su techo, no amenazaba con aplastarlo. No lo enterraba lentamente. Rex yacía cerca de la estufa, completamente indiferente, con la cola golpeando de vez en cuando Elías lo miraba. «Lo logramos, amigo», dijo Elías suavemente. «Realmente lo logramos». La tormenta duró 3 días. Elías los pasó leyendo, cocinando, manteniendo el fuego y reponiendo la pila de leña desde la enorme reserva acumulada a lo largo de los lados internos de la curva. Tenía suficiente madera almacenada en el área protegida para 3 temporadas, toda seca, toda accesible sin salir al frío mortal. En la mañana del 17 de diciembre, la tormenta cesó. Elías abrió la puerta de la cabaña, luego atravesó el área protegida de la curva hasta su abertura. Lo que vio lo detuvo en seco. El mundo estaba sepultado. La nieve amontonada en drifts de 15 pies de altura, cubriendo edificios, bloqueando caminos, convirtiendo el paisaje en un desierto pálido desconocido. Árboles desprotegidos doblados o rotos. El cielo claro azul, pero la temperatura aún 20 bajo cero. Y a lo lejos, humo subiendo del valle. No humo de chimenea, humo de incendio en edificios. Algo grave había pasado en Frost Valley. Lo supo cuando Vector Hell apareció en la curva 2 horas después. El granjero no se parecía en nada al hombre arrogante que se había burlado del proyecto de Elías 3 meses antes. Su rostro estaba enrojecido por quemaduras de congelación. Su caballo tambaleante por el agotamiento. Su mirada tenía la expresión vacía de quien ha visto el horror. «El asentamiento», jadeó Víctor, desmontando. «El asentamiento está destruido». «¿Qué pasó?» La tienda de suministro se derrumbó. Por el peso de la nieve. El techo cedió y el fuego de la estufa, todo el edificio se incendió. Víctor temblaba, ya fuera por el frío o por el trauma, Elías no estaba seguro. El fuego se extendió a las casas antes de que la nieve lo apagara. La mitad del asentamiento sin hogar. La otra mitad intentando protegerlos, pero no hay capacidad. No hay provisiones. No. Se detuvo, mirando más allá de Elías a la curva, a la cabaña dentro, a los enormes montones de leña a los lados, al escudo que había resistido la tormenta intacto. «Dios mío», murmuró Víctor. Funcionó. Realmente funcionó. ¿Cuántos necesitan refugio? 14, tal vez más. Mujeres y niños de las familias que perdieron sus casas. Elías no dudó. «Tráelos aquí». «Aquí». Víctor miró el interior de la curva. No hay suficiente espacio. Más espacio que el que tienen ahora. La curva se mantiene caliente solo con cerrarla. 30 grados dentro. Sin fuego, colocamos colchones, compartimos provisiones, compartimos calor. No será lujoso, pero sobrevivirán. Víctor lo miró. Este chico al que había llamado idiota. Este joven de 16 años con ideas locas y un perro y determinación. ¿Por qué?, preguntó Víctor. ¿Por qué ayudarnos? Nos burlamos de ti. Yo me burlé de ti. Porque lo necesitan. Elías se encogió de hombros. El resto es solo ruido. Al atardecer, 18 personas vivían en la curva de Elías. No en la cabaña, que seguía siendo de Elías, su espacio privado, su premio por meses de trabajo. Pero la curva misma se convirtió en un refugio colectivo lleno de colchonetas, mantas y catres improvisados. Elías instaló una segunda estufa en el área abierta, alimentada por lo que parecía un suministro infinito de leña apilada a los lados. Organizó la preparación de comidas, racionó las provisiones, ideó formas de mantener a todos calientes y alimentados mientras el asentamiento intentaba reconstruirse. Entre los desplazados estaban Maria Brooks y sus 3 hijos, cuya casa se había incendiado. Ella tenía 42 años y lo había perdido todo salvo la ropa que llevaba puesta. La familia Jenkins, Robert, su esposa Emily y 2 hijos adolescentes, cuyo techo se derrumbó mientras dormían. Robert tenía una pierna rota por un soporte caído. El anciano Josiah Lane, de 73 años, que vivía en la pensión porque su propia casa era demasiado para él.
Se sentó cerca de la estufa y contó historias a los niños para calmarlos. Las hermanas Hayes, Clara y Sofía, de 19 y 17 años, que trabajaban en la tienda de suministros cuando se derrumbó. Clara tenía un corte en la frente que Elías cosió con hilo y aguja como una vez había cosido la herida de Rex. Y otros rostros sin nombres y historias. Todos compartiendo el espacio que Elías había construido para sí mismo. Todos sobreviviendo porque un chico vio un vagón de carga repeler la nieve y pensó, ¿y si yo pudiera hacer eso? La prueba duró 2 semanas. 14 días de comidas compartidas y calor compartido y esperanza compartida. 14 días de Elías organizando grupos de trabajo para excavar el asentamiento, recuperar lo salvable, empezar a reconstruir lo irrecuperable. 14 días de Rex moviéndose entre los desplazados, ofreciendo consuelo con su presencia, dejando que los niños escondieran la cara en su pelaje cuando lloraban por sus casas perdidas. Ese perro vale su peso en oro, comentó Lydia Brooks una noche, viendo a Rex dejar que su hijo menor lo usara como almohada. Sabe exactamente quién lo necesita más. Siempre ha sido así, respondió Elías. Me encontró cuando necesitaba ser encontrado. Supongo que hace lo mismo por todos. ¿Y tú? Lydia lo miró. ¿Quién te encontró a ti? Nadie. El tono de Elías era factual, sin autocompasión. Me encontré a mí mismo, me construí a mí mismo. ¿Cómo construí este lugar? Construiste algo extraordinario, lo sabes. Este escudo, nunca he visto nada igual. Es solo mecánica, una barrera sobre una casa. Nada especial. Es especial porque lo ideaste tú. Lydia sonrió y porque lo compartiste cuando no tenías por qué. Eso no es mecánica. Eso es integridad. Elías no supo qué responder, así que solo asintió y siguió revisando el fuego. Para enero, el asentamiento se recuperaba. La tienda de suministros reconstruida, pequeña, básica, pero funcional. Las familias que perdieron sus casas levantando nuevas, colaborando de una forma que el asentamiento no había visto antes. La prueba cambió algo en Frost Valley, derribó divisiones entre los vecinos, forjó lazos resistentes a romperse. Lydia Brooks organizó un grupo de costura que se convirtió en el corazón de la vida comunitaria del asentamiento. Los chicos Jenkins, antes tímidos y reservados, se convirtieron en líderes entre los jóvenes. El anciano Josiah Lane, que esperaba morir solo en una casa de asistencia, se encontró adoptado por 3 familias que se disputaban acogerlo cada semana. La tormenta nos quitó cosas, dijo Lydia en una reunión primaveral. Pero también nos dio algo. Nos dio a nosotros mismos. Miró a través de la multitud hacia donde Elías estaba con Clara, Rex entre ellos. Y nos dio a él. Al chico que construyó una barrera y luego la llenó de gente que necesitaba ser rescatada. Elías sintió que se sonrojaba. Aún no estaba acostumbrado a la gratitud, a ser visto como algo más que el chico loco con ideas raras. Clara apretó su mano. Acostúmbrate, murmuró. Ahora eres un héroe, te guste o no. Yo solo construí un edificio. Tú construiste un refugio. Hay una diferencia. Y 3 familias pidieron a Elías que les enseñara a construir escudos curvados. El diseño es simple, le dijo a Dr. Hale, ahora uno de los alumnos más entusiastas. Láminas curvadas, anclajes firmes, buen drenaje. La parte difícil es confiar en que funcionará. Yo no confié, confesó Víctor. Te consideré un idiota. Sé que me equivoqué. Víctor extendió la mano. Lo siento. Elías la estrechó. Disculpas aceptadas. Ahora, hablemos de dónde quieres tu curva. Llegó la primavera y con ella el cambio. Para mayo, 4 nuevos escudos curvados se alzaban en el valle de Frost Valley. Para la siguiente temporada, 11. El diseño se extendió más allá del asentamiento, llevado por viajeros que vieron la invención de Elías y no podían dejar de hablar del chico que construyó un escudo para su casa. Elías enseñó a aprendices, educando a cualquiera que quisiera aprender. Solo cobraba los materiales, nunca el conocimiento. Podrías hacerte rico, le dijo Samuel Grant.
Patentar el diseño, cobrar licencias, formar una empresa. Podría, asintió Elías. Pero entonces alguna familia que no pudiera pagarlo intentaría pasar el invierno sin él y tal vez no lo lograra. Su expresión era firme. La riqueza no vale eso. Tu padre habría tomado la riqueza. Mi padre no está, y yo no soy él. Elías documentó todo. Planos detallados, listas de suministros, órdenes de construcción, errores comunes a evitar. Reunió las páginas en un pequeño libro y distribuyó copias a quien las pidiera. Los libros pasaron de mano en mano, se copiaron y recopiaron, se llevaron a minas y granjas y reclamaciones por toda la región. Llegaron cartas de desconocidos agradeciendo los planos que salvaron a sus familias. Un periódico de la capital publicó un artículo llamándolo el creador de barreras. Una compañía minera le ofreció un puesto diseñando escudos para trabajadores al doble del salario anual típico. Rechazó todo. Tengo todo lo que necesito, le dijo a Clara una noche, sentados en el porche dentro de su curva, viendo la nieve caer inofensivamente sobre la barrera de metal arriba. Una casa, un propósito y alguien con quien compartirlo. ¿Qué más? Hijos, dijo Clara, llevando la mano al vientre. Pronto. Los ojos de Elías se abrieron. ¿Estás? Ella sonrió. Vas a ser padre. La atrajo hacia sí, sin palabras, y Rex se apoyó contra ambos, con la cola moviéndose, comprendiendo de alguna manera que algo maravilloso había ocurrido. Samuel miró al joven, porque eso era Elías ahora, no un muchacho. 18 años, respetado en toda la región, prometido con Clara Hayes, que nunca olvidó al chico que cosió su herida con manos firmes mientras el mundo se desmoronaba afuera. No, dijo Samuel al final. Definitivamente no eres él. Gracias por eso. Rex murió en el otoño de 1897, viejo y plateado y satisfecho. Elías lo encontró en su lugar habitual cerca de la estufa. Tranquilo, como si simplemente hubiera decidido que su tarea estaba completa. La cabaña se sintió más vacía que nunca. El silencio donde la respiración de Rex debería haber sido más fuerte que cualquier tormenta. Lo enterró en la abertura de la curva, donde Rex había pasado tantas horas vigilando el edificio, a los desplazados, la vida que habían construido juntos. Todo el asentamiento asistió al entierro, no porque Rex fuera solo un perro, aunque excepcional, sino porque todos entendían lo que representaba, lealtad, resistencia, la confianza silenciosa en que los seres queridos hacen lo necesario. Me encontró cuando necesitaba ser encontrado, dijo Elías, de pie ante la tumba. Se quedó cuando todos se fueron. Confió en este lugar antes que nadie, incluso antes que yo algunos días. Clara estaba a su lado, con la mano en la suya. El mejor perro que he conocido. El mejor amigo. Elías puso la mano en el marcador de la tumba. Descansa ahora, amigo. Te lo mereces. El marcador decía, Rex, él protegió. 1885-1897. Elías Torne vivió en su escudo curvado hasta 1953, muriendo a los 78 años. Para entonces, el diseño se había extendido por las regiones del norte, Montana, Wyoming, las Dakotas, partes de Canadá. Miles de familias construyeron versiones de la idea original, protegiendo sus casas con barreras de metal que convertían las temporadas mortales en meras molestias. Las llamaban Cobblestone, a pesar de las objeciones de Elías de que solo había copiado una práctica de depósitos de ferrocarril de décadas atrás. El nombre se quedó de todos modos, ligado al diseño que salvó innumerables vidas. Él y Clara criaron 4 hijos en la cabaña bajo la curva, cada uno aprendiendo a trabajar el metal antes que a leer. Sus descendientes se dispersaron por el oeste, llevando el conocimiento, construyendo escudos que protegían a familias que nunca conocerían. La marcha fúnebre de Elías atravesó la curva que había construido 62 años antes. El metal estaba envejecido ahora, con manchas de óxido donde la pintura se había desgastado, pero sólido, resistente, aún cumpliendo la tarea para la que fue construido. Su nieto leyó el elogio.
Mi abuelo llegó a Frost Valley con $17 y un perro, dijo el joven Víctor, nombrado por el granjero que se convirtió en el primer verdadero aliado de Elías en el asentamiento. Todos lo consideraron loco. Todos dijeron que la idea fallaría. Él construyó de todos modos. Y cuando la peor tormenta en 2 décadas intentó borrar este asentamiento del mapa, su escudo fue el único que resistió. Miró a la multitud que llenaba la curva, desbordándose hacia la nieve afuera. Pero no solo construyó un escudo. Construyó una comunidad. Cuando la gente necesitó ayuda, la dio sin pedir nada a cambio. Cuando quisieron conocimiento, lo enseñó sin cobrar. Cuando estaban fríos y asustados y desesperados, abrió la puerta y dijo, entren. Hay espacio. El joven Víctor puso la mano en el ataúd. Las curvas que diseñó no sobrevivirán. Pero el ejemplo que dejó, compasión, generosidad, la creencia en que estamos juntos, eso es el legado que realmente importa. Se apartó. Descansa ahora, abuelo. Rex te espera y los escudos perdurarán. La curva original aún se mantiene en pie. La cabaña dentro ha sido reconstruida 2 veces, modernizada con comodidades contemporáneas, pero la barrera de metal es la original. Las mismas láminas que Elías transportó desde la mina abandonada en 1891. Aún curvadas, aún resistentes, aún protegiendo lo que sea que se construya debajo. Los visitantes llegan de vez en cuando a verla, a pararse en el espacio donde 18 desplazados sobrevivieron a la tormenta de 1891. A tocar las paredes que un chico de 16 años construyó porque vio un vagón de carga repeler la nieve y pensó, yo puedo hacer eso. En la abertura permanece un memorial con 3 marcadores. Elías Thorne, 1875 a 1953. Él construyó la barrera para que otros pudieran construir el hogar. Clara Hess Thorne, 1874 a 1961. Ella vio en qué podía convertirse. Rex, 1885 a 1897. Él protegió. Cada temporada, cuando llegan las tormentas y la nieve se acumula alta y los vientos intentan arrancar el mundo de raíz, la curva desprende la carga y permanece firme. Dentro, la cabaña está caliente. Dentro, la gente está segura. Una barrera sobre una casa. Una idea simple que lo cambió todo. El regalo de Elías al mundo. Y el mundo nunca lo olvidó. Construyó un refugio cuando otros vieron locura. Compartió el calor que convierte extraños en familia.